Dios le bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura titulada Planes para el Templo y los Levitas, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22 hasta el capítulo 24. Señor y Padre Celestial, no hay otro como tú. Te adoramos y te agradecemos, Padre, por poder hacer este estudio, esta reflexión, Señor, de la vida de David, Padre, de los que le rodeaban, de Saúl, aprender, Señor, asimismo de Samuel y de cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que nuestras vidas puedan ser ejemplares para los que nos rodean, no para la gloria del hombre, sino para la gloria tuya. Que otros puedan ver la reflexión de Jesús en nuestras vidas. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces en el día de hoy, capítulo 22 hasta el capítulo 24, que el sueño de David de edificar una casa, pues como dijimos, era algo que ya había sido puesto a un lado. Entonces, en estos momentos era solamente había sido pospuesto, ¿verdad? Subsistía que Salomón iba a erigir esta estructura, pero a David se le dio el feliz privilegio de planear para aquella hazaña arquitectónica. Así que, ¿verdad? Aunque sea, tuvo una contribución que hacer. Debía hallarse un lugar adecuado, obtenerse los materiales de construcción y trazar los planos, y organizar a los sacerdotes, los músicos y los oficiales para el manejo ordenado de los servicios asimismo de adoración. Después de transmitir la visión y la responsabilidad del proyecto a Salomón, David le transfiere también las riendas asimismo del liderazgo. Entonces podemos ver asimismo acá que del trágico error de David surgió la compra de un terreno que sería el sitio del templo, como dijimos, ¿verdad? Y Dios le dijo a David que él no construiría el templo, que en su lugar esta tarea había sido dada a su hijo Salomón. Entonces, David aceptó con gracia este no de Dios. No se sintió celoso por el hecho de que su hijo fuera a tener el honor de construir el templo de Dios y preparar el camino, ¿verdad? De nuestros hijos. Es una bendición que nosotros tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Y fue exactamente lo que pudo haber hecho así mismo lo que hizo David. David pudo ser copartícipe en un aspecto, preparando lo que iba a hacer su hijo. Entonces, tarde o temprano nuestros hijos tendrán que tomar sus propias decisiones, pero podemos ayudarlos a proporcionarles las herramientas apropiadas, así mismo enseñándoles cómo orar, cómo estudiar la palabra, la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre el mal y también la importancia de lo que es participar, hermanos, en una vida de devoción diaria, de asistir a la iglesia y de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Podemos ver también que asimismo, a pesar de que David no pudo construir el templo, pudo hacer preparativos y tomó el trabajo con seriedad. No solo reunió los fondos y los materiales de la causa de Dios, sino que también planeó mucho de lo que era la administración y arregló los servicios de adoración. Los lectores originales de Crónicas estaban reconstruyendo el templo después de haber sido destruido por los ejércitos enemigos, y su información acerca de los procedimientos les habría sido muy valiosa en esta preparación. Entonces, el censo registró solo a los levitas y, y este fue aceptable, como lo dice el capítulo 21. Así que aquellos separados para servir a Dios y puestos para organizar el trabajo en el templo. Así que el censo no estaba basado en la soberbia o en la autosuficiencia, sino que el censo estaba basado, ¿verdad?, en ver quiénes iban a trabajar a sí mismo para servirle a Dios. Entonces, todo lo que se dice aquí acerca de Moisés es que fue varón de Dios. Y los sacerdotes y levitas tenían diferentes trabajos dentro y alrededor del templo. Los sacerdotes estaban autorizados a llevar a cabo los sacrificios. Los levitas estaban apartados para ayudar a los sacerdotes y hacían el trabajo de los ancianos, diáconos, guardias, asistentes, músicos, cargadores y también reparadores. Así que, hermano, fíjense, todos tenían esa importancia sin importar el título que tuvieran. Así que tanto los sacerdotes como los levitas provenían de la tribu de Leví, pero los sacerdotes además tenían que ser descendientes de Aarón, primer sumo sacerdote de Israel en Éxodo capítulo 28 del 1 al 3, y los sacerdotes y levitas los mantenían los diezmos y los ingresos de ciertas ciudades que habían estado ofrendando para ellos. Entonces el servicio del templo estaba altamente estructurado.
pero no obstaculizaba el Espíritu de Dios. Más bien proporcionaba un contexto ordenado para la adoración. Algunas veces sentimos que planear y estructurar no son actividades espirituales y que pueden obstaculizar la espontaneidad en la oración. Pero escucha bien esto, hermanos. No obstante, el orden y la estructura pueden liberarnos para poder responder a Dios y hacerlo así mismo con libertad. El orden trae gloria a Dios cuando experimentamos el gozo, la libertad y la calma que provienen de haber preparado sabiamente con antelación, todo lo necesario. Entonces vemos acá que Ahimelech era el hijo menor era el hijo de Abiatar, no el hijo menor, y el nieto del otro Ahimelech, uno de los sacerdotes masacrados así mismo por Saúl. Entonces Abiatar y Sadoc, ellos eran sumos sacerdotes en la misma época, y bajo el gobierno de David, uno estaba en Jerusalén, donde se guardaba el arca, y otro estaba en Gabaón, sirviendo en el lugar del tabernáculo. Los descendientes asimismo de Eleazar fueron divididos en 16 grupos y Eleazar había recibido el derecho de primogenitura debido a que había matado a sus dos hermanos. También sus descendientes fueron más numerosos que los de Tamar y sus descendientes también tuvieron una mayor habilidad para el liderazgo. Y estos 24 grupos pusieron orden a lo que era el funcionamiento de cómo iba a funcionar asimismo el templo generalmente. Y cada uno de estos 24 grupos de sacerdotes sirvieron por turnos de 2 semanas cada año en el templo y del tiempo sirvieron en su tierra natal. Y este sistema, hermano, todavía funciona en los días de Jesús. Zacarías era el miembro de la división de Abías. Fue durante su turno en el templo que se le apareció un ángel y le anunció que tendría un hijo asimismo llamado Juan. Así que, hermanos, la rotación todavía existe hasta el día de hoy. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de ver, Señor, cómo es que se te honró a través del plan divino que tenías para la vida de David. Entendiendo, Padre Jehová, Señor, el plan que tenía su hijo. Ayúdanos a enfocarnos en honrarte a ti de acuerdo a lo que esperas de nosotros y no de acuerdo quizás en base a lo que querramos, Señor. Queremos honrarte y vivir vidas agradándote en base a lo que esperas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.